Hola, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, quien nos va a hablar de un tema del que no se habla muy frecuentemente, pero que Yanira y yo consideramos que es crítico, vital e importantísimo tocarlo en este podcast que es justamente para mujeres. El día de hoy nos acompaña Claudia Pretrel, que es una coach especializada en temas relacionados con el ciclo menstrual femenino. Claudia, cuando se inició en la maternidad hace ya casi 8 años, inició un camino de transformación hacia una vida más consciente, sobre todo dándole más relevancia a la alimentación, al cuidado físico y a los productos que consumimos en el día a día. En esa búsqueda se reencontró con una parte de sí que es una mujer cíclica y descubrió una nueva pasión, que es entender y vivir con plenitud el ciclo menstrual. Hoy en día, Claudia se dedica a contar lo que nunca nos enseñaron sobre los periodos menstruales y acompaña a las mujeres que no entienden ni aman su ciclo, como alguna vez le pasó a ella, para que se conecten con ese poder cíclico que todas tenemos. Hace muy poquito, Claudia se certificó como Health Coach especializada en hormonas femeninas, igual que yo, y que Yanira en el Instituto de Integrative Nutrition en IIN en Nueva York. Clau, felicitaciones. Y arrancamos con esta entrevista que nos emociona muchísimo. Así que no se pierdan ni un pedacito de esta entrevista que va a estar buenísima. 1, 2, 3, 4. Y Clau, bienvenida el día de hoy al podcast Saludablemente Mujer. Ay, chicas, gracias por darle voz a este tema tan espectacular. Millani, ¿cómo estás? Bueno, Qué gusto sí, volver a verte. estaba esperando a ver si decías otra cosa, pero bienvenida, Claudia. Justamente antes de la entrevista estábamos hablando con Claudia y la verdad es que, al menos en mi persona, desde hace muy poco empecé a escuchar este tema y probablemente era porque se nos abrió el universo para que vinieras a hablar y me ha parecido tan interesante todas las cosas que he hablado, así que muchísimas gracias, Claudia, por hacer el tiempo de estar con nosotros y de empoderar a las mujeres y que ellas entiendan cómo la parte cíclica o el ciclo menstrual tiene que ver con las cosas que tú haces, la comida, el ejercicio, etcétera, ¿no? Así que bienvenida. Ay, gracias, chicas. En verdad estoy muy feliz, mi primer podcast, entonces estoy muy emocionada. Este va a ser el primero de muchos, así que tú tranquila, relájate, que todas nuestras entrevistas son súper amenas, divertidas, son muy personales, muy como una conversación casual entre amigas que se toman un cafecito y hablan de temas relevantes y que cambian y transforman la vida de otras personas. Así que bueno, vamos a empezar y quiero poner un poquito en contexto para las personas que nos ven o nos escuchan sobre un tema por el que todas las mujeres, digamos que casi todas las mujeres, lo vivimos desde que somos muy jovencitas, ¿no? Desde a partir de los 11, 12 años, cada vez más temprano, la verdad. Las mujeres cambiamos de la niñez a la adolescencia y el cambio más notorio cuando atravesamos ese cambio es que llega la menstruación, el periodo menstrual, la regla. Como se le dice, ¿no? Tiene diferentes nombres. Y todas nosotras hemos atravesado, yo ya estoy de salida hace muchos años que ya llegué a la menopausia, pero tuve mi periodo menstrual el otro día estaba pensando como por 32 años, que es un buen porcentaje de la vida, es un periodo importante de tiempo. Pero en esa época, y ya ni estará conmigo, que somos contemporáneas, y hasta hoy en día yo creo que está cambiando un poquito eso gracias a mujeres como Claudia. No se hablaba mayormente del tema. Yo recuerdo el día que a mí me llegó la menstruación a los 12 años. Me quedé en blanco porque nunca nadie me había hablado de eso. Las mamás en esa época no te hablaban del tema. Mi mamá, muy tranquila, sin sobresaltarse, pero tampoco celebrándolo, me dio una toalla sanitaria, me entregó un folletito que hablaba de la menstruación y me dijo, mijita, aquí entérese de qué viene el tema. Te dijo, good luck. Y empecé a vivir mis ciclos menstruales, pues,
como lo que eran, un sangrado una vez al mes. Mi mamá de vez en cuando me preguntaba, ¿sí, te llegó? ¿Todo bien? Yo sí, pues y fui muy regular, tengo que ser honesta, hasta los 38 años, 39 años, todos los meses como un reloj llegaba mi menstruación. Pero yo del ciclo menstrual no sabía nada, no entendía nada. Cuando ya estaba, me casé y quise empezar a buscar a bebés, pues ahí me informé mejor de la ovulación. Ah, es el ciclo que va como en la mitad del mes. O sea, pues, porque hasta entonces, pues ya, y no, nunca entendí más, nunca me informé más, y un día de pronto, pues ustedes saben la historia, me llegó la menopausia a los 44 años, nunca más tuve mi regla, pero yo me quedé con un sabor en mi boca de qué, qué pena o qué, Mm. vaya, no pude hacer más con eso, con esta etapa tan importante de mi vida, no sé si no la aproveché mejor, no la entendí mejor, no la quise más, porque tampoco, pues, como que la viví porque tocaba. Creo que hoy en día hablamos de temas de manera muy abierta, ya se habla más de la menopausia, lo cual me hace muy feliz, y ya se está empezando a hablar también de los ciclos menstruales de una manera abierta. Hasta la palabra menstruación, creo que hasta ahora en los círculos hablar de menstruación es como que a la gente se le paran los pelos y dicen, no, 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 es un tema que no se habla muy en voz alta. Qué bueno, qué alegría que eso esté cambiando, porque tenemos que educar a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a mi adolescente que tengo aquí en la casa, para que viva esta etapa bella y maravillosa, que es un regalo finalmente. Y bueno, con esa introducción, porque me apasioné el tema, quisiera preguntarle a Clau y darle la voz a esta invitada tan especial, que nos cuente por qué es importante, Clau, hablar de este tema hoy en día, por qué es importante que las mujeres aprendan a vivir sus ciclos menstruales de una manera diferente. Bueno, primero tenemos que empezar diciendo que las mujeres somos seres cíclicos, a diferencia de los hombres que son un poco más lineales. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, el hombre vive su día, es el mismo día todos los días, ¿verdad? Sus hormonas suben en la mañana y declinan en la noche. Las mujeres, en cambio, más o menos un ciclo de 28 a 36 días, y durante ese ciclo nuestras hormonas van fluctuando, van cambiando, por lo que quiere decir que cada día es diferente para nosotras. O sea, todos los días lo vivimos diferentes. Y como tenemos unas hormonas que, digamos, suben en un momento y bajan en otro, asimismo cambia ¿sabes? Nuestro estado de ánimo, nuestras ganas de comer, muchas cosas. Por eso hay que ponerle atención. Y acá, ojo, yo no estoy diciendo que no podemos vivir en este mundo que es lineal, entonces porque somos cíclicas. Lo que se trata acá es integrar esa ciclicidad, ¿verdad? En pequeños cambios sutiles. Por ejemplo, algo que yo le digo mucho a mis amigas es: hagamos ejercicio según nuestra fase. Por ejemplo, en este mundo que nos dicen que nos tenemos que matar haciendo bootcamp, HIIT, ¿sabes? Spinning, correr y correr. No, pues hay días que sí puede, nuestro cuerpo no lo permite, pero hay momentos en que no nos lo permite el cuerpo. La menstruación, ¿sabes? Es súper importante, es un cambio, ¿sabes? De estado de ánimo. Entonces, bueno, le dedicamos y hacemos otro tipo de ejercicio y nos damos ese permiso, ¿verdad? Lo mismo para comer, para todo lo demás que está en nuestra vida. Hacemos pequeños cambios en esta vida que es muy hagamos y no sintamos, ¿sabes? Entonces, por eso es importante vivir como en ciclicidad. Claudia, y lo hablábamos justo antes, pero yo he venido escuchando de este tema. Creo que la primera vez que escuché, yo en la oficina donde trabajo, que es un coworking sitio de mujeres, Ok, había una chama que me entrevistó en su podcast, que tiene un podcast que se llama como 28-ish, ¿no? En inglés, ok. 20-ish. Y ella habla del ciclo menstrual. O sea, en el podcast obviamente yo no hablé de eso porque no sabía nada, pero es la primera vez como que me llamó la atención y me pareció algo que dijo Valeria al principio. Ella hablaba de cómo, o sea, nosotros no nos dicen nada, o sea, tu mamá toma la toalla. Ella ha desarrollado productos como, por ejemplo, una tarjeta que dice: felicitaciones, entraste a tu ciclo menstrual. No, no sé qué dice, ¿no? Pero felicita, o sea, es para que compres el producto y se lo dejes a tu hija, ¿no? Que me pareció súper Wow. interesante. Ahora, yo he estado escuchando, a ver, yo nunca he sentido esta parte cíclica, pero lo que he escuchado es que tú puedes básicamente tener una vida espectacular si tú trabajas en ciclos. Y hablaba un poco de lo que tú estabas hablando y, o sea, lo que quiero después de que hable, quiero que hables de esas fases, Sí. porque
lo que entendí es que hay 4 fases. Al principio tienes niveles de estrógeno más bajos, luego empiezan a subir, luego están estrógeno, progesterona, testosterona y luego así. Y cuando hablabas del ejercicio, yo decía, wow, a mí me encanta hacer HIIT, ¿no? O sea, justo hablabas de eso. Me Sí. encanta, tal vez mis niveles de energía, pero solamente entender, y si nos puedes explicar cada una de las fases para entender, o sea, ¿por qué esos ciclos y qué es lo que tenemos que hacer en cada ciclo? Y, no sé, si te puedes enfocar tal vez en cada uno y decir qué tipo de ejercicio, qué tipo de alimentación, no sé, cuéntanos un Listo. poco. Entonces, mira, digamos, las mujeres tenemos 4 fases. Vamos a empezar por el principio, que es el día 1 de la menstruación, o sea, vamos a fase de la menstruación, que es cuando empieza de nuevo nuestro de nuevo el ciclo, ¿no? Entonces, la menstruación es como dura más o menos entre 3 y 5. Esos números cambian dependiendo del doctor, pero digamos una menstruación de 3 a 5 y ya podemos hablar de la menstruación más adelante, ¿verdad? En ese momento, y yo siempre recalco, eso también va a la persona escuchar tu cuerpo. Yo, por ejemplo, en mis días de menstruación no quiero hacer nada, quiero que me apapachen, que me traigan el desayuno a la cama, ¿verdad? Hay mujeres que sí pueden hacer ejercicio, pero como es un movimiento tan importante de sangre, pues es como honrarlo y caminar, hacer yoga más suave, ¿sabes? Ejercicios de que no exijan tanto. Después pasamos a y en ese momento debemos comer cosas que nos nutran, calienticas, la sopita, ¿sabes? El útero es un órgano caliente, ¿verdad? Y si le damos cosas frías, o sea, en China, medicina china, el útero es un órgano caliente y si le damos cosas frías vamos a sentir mucho más cólicos. Por eso siempre las abuelitas decían, Ujú. anden con los pies, con sandalias, con medias, no anden descalzas, porque por el pie entra todo ese frío, entonces por eso recomendamos comer cosas calientes, ¿sabes? Andar con medias, zapatos. Entonces, eso es importante, ¿no? Cosas que nos nutran, muchas omegas, ¿sabes? El salmón, todo eso en la menstruación. Después pasamos a la fase folicular, que más o menos dura entre 7 a 10 días, y ahí es cuando nuestras hormonas estrógeno empieza a aumentar y la testosterona, ¿verdad? Ese es el momento para empezar a hacer más cardio, ¿no? Si nos gusta zumba, cycling, ¿no? A empezar porque ya nos está dando la energía. Ese es el momento que podemos hacer fasting, porque el estrógeno se puede manejar mucho bajo el estrés, ¿verdad? O esto que está muy de moda hacer los cold plunges, ahí Ujú. podemos hacer, ¿sí me entiendes? Ahí, no en la menstruación, ahí podemos hacer los cold plunges. Entonces, ¿y qué debemos comer? Entonces, yo lo veo siempre como lo comparo con las 4 estaciones. Esta es primavera, Ujú. cosas ensaladas, frescas, ¿sabes? Como cositas, no necesitamos tantos carbs, ¿sabes? Para procesarlo mejor. Después pasamos a la ovulación, que decimos que es de 3 a 4 días, aclarando que la ovulación es solo 24 horas, pero en ese momento tenemos las hormonas, todavía tenemos como esa energía en esos días, entonces ahí es nuestro momento de brillar, o sea, es como, pucha, me voy a comer el mundo, o sea, tengo que hacer el podcast, voy a hacer una charla, ese es el momento para uno como que salir al mundo, ¿verdad? ¿Y qué tipo de ejercicio puedes hacer? Ahí es el HIIT, el kickboxing, todo esto que nos exija mucho, ¿no? Con fuerza. ¿Y qué podemos comer ahí? Yo siempre digo que en ese momento que tenemos los estrógenos tan alto, tenemos que comer verduras que nos ayuden a procesar y a ayudar a que el hígado nos ayude como a procesar esos estrógenos para que no haya después un desequilibrio, o sea, no haya una cantidad de estrógenos. Entonces, muchas verduras, ¿sabes? Como brócoli, coliflor, los que llaman crucíferos. Y ya por último, tenemos la fase lútea. Esta es la fase más larga y dura entre 10 a 14 días. Tiene que ser como mínimo 10 días. Y esta fase se divide en dos. La primera es todavía tenemos las hormonas, ¿sabes? Estrógeno y progesterona. Entonces ahí podemos hacer ejercicios, ¿sabes? Como que hiking, como que pesas. Ahí podemos hacer pesas un poco más pesadas. Y la siguiente semana, o sea, la siguiente mitad de esa fase lútea, ahí sí es como juiciosas porque es como que nos tenemos que nutrir muchísimo y prepararnos para la menstruación. Entonces es así como pilates, ver, yoga, cositas que nos nutran, ¿no?
que nos nutran. Y ahí también meterle nuevamente como más omegas, comida que nos nutra mucho, cosas Ujú. calienticas. Y en ese momento, como en esa fase, la progesterona es como la principal estrella, a ella le encantan los carbs. ¿Sabes? Entonces, Ujú. pero no nos vamos a meter 80 pizzas, hamburguesas, sino más bien vamos a comer carbs, ¿sabes? El sweet potato o verduras que tengan carbs, pero que sean como de la naturaleza. Y Ujú. ya, entonces esas son las 4 fases. Oye, no, bueno, la verdad que te puedo No, decir. no me dejó peor que antes. O sea, yo hubiera querido que, de verdad, que yo hubiera querido que alguien me explique así, o sea, sencillo, súper Ujú. conciso, hace 30 años, que alguien me hubiera explicado así cómo podía yo vivir mi ciclo menstrual. Porque además, como lo explicas, claro, es increíble. Uno aprende a vivir en consonancia con su cuerpo, no peleado con su cuerpo, ni cómo tu cuerpo eh, va viviendo estas semanas del mes con los cambios hormonales. Las hormonas nos rigen en todos los sentidos a las mujeres, ¿no? Tenemos hormonas por todo lado. Si nosotros aprendemos a escucharlas, si las conocemos básicamente, va a ser mucho más fácil para nosotras poder vivir mejor, eh, entender mejor por qué nos sentimos de cierta o determinada manera en el mes. Yo me acuerdo cuando a mí me llegaba la menstruación, sí, yo sentía esas ganas de, ay, de acurrucarme en mi cama con una mantita y tomar un tecito y no, no me sentía como para hacer ejercicio. Yo recuerdo eso clarísimo. Y ya, o sea, como que el cuerpo naturalmente te lleva a eso, pero uno no tiene ese conocimiento tan presente de, estoy en la fase lútea, entonces hoy Ajá, tal vez estoy más creativa y entonces, o me encanta la asociación con las estaciones. claro. Fases como la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Entonces, cuando estás menstruando, estás como en el invierno. Y me suena a mí, y tú que eres la experta, Clau, en esto, es también como cómo nos vemos las mujeres en cada etapa Sí, de la semana, ¿no? Como que cuando estás menstruando eres como la mujer sabia, más introspectiva, no sé, me parece, ¿no? Ya la mujer, no quiero decir anciana, pero mayor, ¿no? En cambio, cuando estás entrando en la primera fase eres como una niña más, como despierta a llevarte el mundo por delante, la adolescencia, no sé, me parece como que son las fases también relacionadas con las etapas de la vida de la mujer. claro. Y vale, y perdón te interrumpo, y yo digo, de nuevo, no quiere decir que, entonces cada fase la tengo que vivir así Ujú, estrictamente, pero por ejemplo, ¿qué hago? Tengo que dar una presentación ujú, en mi fase menstrual. ujú. Entonces, ¿qué hago? Pues me apapacho, como algo rico, me aseguro de dormir antes, ¿sabes? Como que me preparo. Obviamente vivimos en un mundo muy lineal, muy el hacer, pero me aseguro que yo me estoy autocuidando para eso. Por ejemplo, te cuento algo que me pasó. Mi esposo salió de viaje y yo 9 días recargada de hacerlo todo yo. Viene y como que seguimos en el mismo ritmo. Cuando llegó mi fase menstrual, yo estaba que lo mataba. Y yo, te lo juro y yo le dije, claro, es que en mi fase donde yo tenía que como relajarme y Claro. esto, estaba así. Entonces, cuando ya llegó la fase que me dio como esa apertura, me volví loca. Y mi esposo me dice, claro, hace muchos días, no, hace varios meses no te veía así. Claro, porque yo antes me sabía autorregular, pero como no tenía cómo hacerlo, cómo salir con las chicas porque yo estaba sola o cómo hacer esos espacios para mí, pues claro, exploté con él. Y por eso nos tenemos esa connotación negativa de que, está Ujú, loca porque se vuelve loca. Claro, se vuelve loca porque es que no entiendo mi cuerpo, no entiendo mis ujú, hormonas. Total. No, y además la connotación, ¿no? Qué importante el autocuidado. Si tú ujú. sabes, si tú ya aprendes, y me imagino que ahora tú en tus charlas hablas con las mujeres, y muchas mujeres se ven quedar con la boca abierta, con los ojos como platos, el rato que dicen, con razón que, no sé, en tal fase me siento más, no sé, más irritable, y en otra me siento un poco más abierta al mundo, de mejor humor, pero es solamente entendiéndolo. Tal vez no haciendo nada al respecto, pero ya sabiendo que hay algo ahí en tu cuerpo que te está
diciendo cómo van las cosas. Y en línea con esto, todos sabemos la menstruación, bueno, de qué va, ¿no? Es cuando el óvulo ¡tin! Navega por las trompas y llega al útero y no ha sido, pues, no ha sido fecundado y se rompe todo el endometrio y sangras, ¿verdad? Pero no sé si te lo han preguntado, pero a mí siempre, porque como te dije, o que les dije al inicio, yo solo me empecé a enterar mejor de esto cuando ya dije, bueno, ya quiero tener Ya un era muy bebé, entonces tarde. por aquí empezamos. Claro, ¿por qué? Y esta pregunta es genial. Digo, me llenaría un vacío de conocimiento. ¿Por qué ovular es tan importante? Bueno, ovular, y yo lo tengo que decir así, ovular para mí es como ir ahorrando, ¿sabes? Para la vejez. Es como el 401k para los que viven en Estados Unidos, Ok. ¿verdad? Ovular, si no ovulamos, no producimos progesterona, ¿verdad? Así de Ujú. simple. Entonces, las personas que toman anticonceptivos hormonales o que usan anticonceptivos hormonales, la gran mayoría de anticonceptivos hormonales no, o sea, tienen como la ovulación. Entonces, ¿qué quiere decir? No están ovulando, no producen progesterona. Y piensen que la progesterona es esta hormona poderosa que nos ayuda en muchas cosas. Nos ayuda, es un diurético natural. Es, por ejemplo, yo, ahora que estoy en mi fase lútea, que la progesterona está alto, voy muchas veces más al baño Ujú. que cuando estoy en mi otra fase. Es el que nos calma el sistema nervioso, nos ayuda con la ansiedad, ¿sabes? Como que nos ayuda también para las funciones cognitivas, nos ayuda para dormir mejor. Entonces, si no ovulamos, no estamos produciendo esa hormona, entonces no nos está dando todos esos beneficios para hoy y para mañana. Entonces yo digo, a todo el mundo dice, ciclo menstrual, a de una la menstruación, pero no ponemos que la ovulación es como lo más importante de nuestro ciclo. Entonces, es por eso que hay que enseñarles a las chicas que los anticonceptivos hormonales no son la solución de todo, ¿sabes? Porque Ok. estamos dejando de ser cíclicas, sino más lineales. Y no estamos ovulando, que es una cosa súper necesaria para nuestro cuerpo. Y súper natural, Claudia. Estaba escuchando a Sí. Mindy Pels, que estaba hablando con Lewis House, te estaban hablando de este tema, y él le preguntaba, bueno, pero ¿por qué, o sea, por qué las mujeres toman anticonceptivos? Y él le decía, bueno, o sea, en algún momento nosotros tomamos la rienda de nuestra reproducción y dijimos, o sea, pues si yo no quiero tener un hijo a los 17 años o a los 20, si no estoy lista, pues me tomo esto, ¿no? Y ella le preguntaba, y me pareció súper interesante, porque le preguntó, bueno, tú, o sea, si yo te digo que te tomes algo, ¿verdad? Para no tener hijos, una pastilla que va a cambiar tu esperma, ¿te la tomarías? Y él dijo, no. Y qué interesante, ¿no? Porque muchas mujeres, yo no tomé anticonceptivos, ¿no? Yo tomé un mes, me dio dolor de cabeza, más nunca tomé. Creo que eran otras épocas también, no sé, tal vez uno era como, sí, los preservativos, los condones, el método del ritmo, no sé. O sea, menos mal que no pasa nada. Y yo digo, Pero, sí, dime, Jani, yo te. pero qué interesante porque lo que tú dices, o sea, este proceso de las hormonas, este proceso de la ovulación, de la menstruación, es un proceso natural que tiene nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros tomamos anticonceptivos, estamos haciendo algo que no deberíamos hacer porque estamos contrarrestando lo que nuestro cuerpo en general debería hacer. Entonces, no sé, tal vez para las chicas que nos están escuchando y que todavía tienen menstruación, no el caso de Valeria y mío, y tal vez el tuyo, que nos estás viendo, nos estás escuchando tampoco, pero bueno, no importa, aquí estamos de todo un poquito para las mujeres, después le preguntamos cómo hacemos nosotras, pero ¿cómo, cómo, cómo debería ser una menstruación sana para las mujeres que todavía la tienen? Ok, entonces vamos a comenzar diciendo que ya la menstruación es considerada el quinto signo vital para las mujeres, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la menstruación es como un marcador, un biomarcador de tu salud. Solo con verla, tú puedes ver cómo está tu salud, si me entiendes, tanto ahora como para el futuro. O sea, ¿a qué te Entonces, refieres? ¿De la sangre? sí, la sangre, exacto, Ok. la sangre como tal, ¿cierto? Entonces, verla, o sea, nos dice muchas cosas. Entonces, te voy a explicar, por ejemplo, hay varias maneras de saber que tu menstruación es una menstruación sana. Entonces, primero, el color es fundamental. El Ujú. color, por ejemplo, debe ser un rojo vivo, rojo rubí,
al principio y al final puede ser un poquito oscuro, pues Ujú. porque se oxida, ¿sabes? Como que le da el oxígeno, entonces se vuelve un poquito cafezudo, pero durante durante todo el tiempo que tengamos la menstruación tiene que ser rojo vivo. ¿Qué pasa si no es rojo vivo? Nos está diciendo que puede ser, por ejemplo, si es muy clarito, puede ser falta de estrógenos. Si es Ujú. muy oscuro, puede ser, tenemos exceso de estrógenos, que no está bien, ¿sabes? O que Ok. tenemos bajo la progesterona, solo con el color, puede ser un síntoma. Entonces, ¿qué también es importante? ¿Cuánto dura nuestro ciclo? Dura entre más o menos 26 a 35 días, que es el ciclo, ¿no? Del primer día que me llegó la menstruación hasta que me vuelve a Ujú. llegar esos días. ¿Y por qué es importante? Porque hablamos de la fase lútea. Cuando se nos va cortando, quiere decir que ya no estamos ovulando. Por eso es importante saber ese número. Por ejemplo, a mí me llega cada 27 días, pero yo, por ejemplo, tuve una vez que me llegó solo el ciclo me duró 24 días. Entonces, eso es súper importante porque algo pasó en mí. ¿Qué pasó ese mes anterior? ¿Por qué me llegó antes? Entonces, eso es importante. También la duración. Decimos que entre 3 a 5 días. Hay mujeres que les llega 7, pero de pronto son manchas, ¿verdad? No queremos, o sea, sangrar tanto porque se nos baja el hierro, Ujú. muchas cosas. La cantidad también es importante entre 30 a 50 mililitros y yo les digo así, ¿es normal que te cambies en la noche cada 2 horas? No, estás sangrando mucho, es hora de ir a ver el doctor, o sea, si te tienes que estar constantemente cambiando, eso no es normal, o sea, algo está pasando, puedes tener un desequilibrio hormonal, exceso en estrógenos, por ejemplo. Y por último, no dolor. ¿Qué significa no dolor? Hemos normalizado el dolor menstrual, o sea, es como que, ay, tengo dolor, como les he comentado antes, la menstruación es un proceso importante en el cuerpo, mueve mucha sangre, pero ¿qué pasa? No es para que nos inhiba no hacer cosas, que no podamos trabajar, que no podamos, ¿sabes? Como que compartir con alguien, que tengamos que tomar medicamentos para eso. Si nos está pasando eso, de nuevo hay que pensar qué está pasando. Puede estar el hígado, porque el hígado y todo el sistema reproductivo de la mujer están conectados ¿sabes? Por el proceso de sintetizar los estrógenos. Entonces, es importante revisar qué nos está pasando. Entonces, esas son las maneras de saber que tenemos una menstruación sana o no tan sana, o los síntomas de que algo nos está pasando. Clau, y en línea con esto, y gracias por explicarlo tan claro, para las personas que nos ven y nos escuchan, hay mujeres, yo fui una de ellas que tuvo su regla, yo no tuve ningún tipo de nada irregular, fui una mujer muy regular y ya los cambios vinieron después de que tuve mi primera hija y empecé ahora entiendo que yo estaba entrando en la perimenopausia, pero a nadie se le ocurrió porque yo tenía en esa época 39, 40 años, que ya estaba ya entrando en esa fase y bueno, listo, luego ya desapareció un día, pero uno puede empezar a notar ciertos cambios mucho antes, ¿verdad? Tú que estás en este mundo hablando con mujeres todo el tiempo que viven activamente su menstruación, todavía son mujeres tan jóvenes, ¿qué tipo de desórdenes puedes notar? ¿Hay desórdenes asociados a la menstruación que deban ser notados por un especialista o debamos ir a un médico especialista? ¿Qué síntomas deberíamos tener en cuenta para que sea como una alerta roja y nos invite a ir a una persona que nos pueda guiar más sobre el tema para regularizar aquello que se pueda regularizar, que se pueda mejorar aquello que se pueda mejorar? ¿Qué nos puedes contar de este tema? Vale, bueno, mira, primero te cuento que, por ejemplo, la endometriosis es Ujú. algo que es súper difícil de diagnosticar, se demora más o menos entre 7 a 10 años en diagnosticar. Pero entonces, ¿qué puedes ver? Por eso yo les digo a todas las chicas que toman el taller o con las que hablo, es súper importante ir anotando por día, ¿sabes? Mm. Como que cómo te sientes o cómo fue mi sangrado, si hay cambios, porque cuando tú llegas ya con eso, tú tienes el poder de decirle al médico, mira, esto es y antes no me pasaba. Y claro que se puede diagnosticar, o sea,
hay exceso de estrógenos, pueden haber todos miomas, endometriosis, ovarios poliquísticos, ¿sabes? Hay un montón de cosas que hay que estar mirando. Cuando hay deficiencia de progesterona, y hay que tener en cuenta que cuando hay deficiencia de progesterona, lo más probable es que haya exceso de estrógenos, ¿no? Porque ambos tienen que ser un balance. Entonces, la progesterona y deficiencia de progesterona y el exceso de estrógenos nos puede hacer demasiados sangrados. Entonces hay que ver, hay que ser nosotros como los detectives de nuestra salud para saber si es regular, si estoy sangrando mucho o no. Es muy difícil, vale, ahora, y traigo este tema, por ejemplo, tengo una amiga que sangra mucho y tiene coágulos, le hicieron todos los exámenes y el doctor le dijo que está normal, que todo está normal, que no hay nada que hacer. Ok. Entonces, es por eso que empezamos como a trabajar, a ver de dónde viene todo esto. A empezar a decirle, mira, hazme los exámenes en tal fecha, no en esta otra, pues para ver si el balance de las hormonas está bien. Son Claro. como pequeñas cosas que se pueden hacer, ¿no? A mí me dio, perdón, vale, ¿ibas a hablar? No, 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 no. Ah, ok, pero a mí me dio creo que fuera en el 2017, mi ex esposo y yo pensamos, bueno, en tener un hijo, pero pues ya yo estaba 40 y tantos años, ya no me acuerdo, ¿no? Y me hice los exámenes y me encontraron pólipos, ¿no? Y aparte de eso me encontraron que tenía el útero como en forma de corazón. Oh, tan linda yo que tenía mi útero de forma de corazón. Pero eso era como eso era algo que me estaba pasando y me vino porque, o sea, fui al médico también porque empecé a sangrar y a sangrar y a sangrar. Entonces, claro, me preocupé porque, como tú decías, uno es el que tiene más información de su cuerpo. Uno sabe cuando uno está bien y cuando no, porque hay cosas que no están funcionando bien. Entonces, es lo que decimos Val y yo, pues agarrar nuestra salud en nuestras manos y decir, ok, esto no está normal, déjame ir a ver al médico o a una persona, pues como tú, que le pueda decir, bueno, vamos a hacer este tipo de cosas. Pero sí, definitivamente, este sangrado adicional que tenía hizo que yo fuera al médico y que encontrara esto que no estaba normal. Cuando, eh, por estar hablando de este tema y por estar escuchando en varias cosas sobre este tema, de parte de Mindy y de parte de un hombre que le estaba haciendo las preguntas, me pareció muy interesante. Tú hablabas de los cambios, o sea, de que nosotros somos cíclicas y los hombres no. Y aquí ellos hablaban de que, mira, los hombres es como tienes más testosterona al principio del día y por eso ya decía, ahí deberías hacer ejercicio, ¿no? Que es mejor Sí. durante el día. Y bueno, y ya, y todos los días son como iguales. Nosotros es como 3 días por aquí, 4 días por allá. De ahí yo creo que viene lo de las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, ¿no? Literal. Definitivamente. ¿Qué consejos, o sea, nosotras como mujeres, Ujú. yo creo que lo primero es conocernos a nosotros, investigar lo del ciclo, porque definitivamente, al parecer, tiene mucho que ver este ciclo hormonal con lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida, con manifestar la vida de nuestros sueños, con manifestar un aumento de sueldo, crear un curso, lo que fuera, ¿no? Dependiendo del círculo de vida, del círculo menstrual. Pero ¿qué recomendaciones les darías a las mujeres que le dijeran a los hombres para que entendieran? Porque muchos de los problemas, y Vale lo decía al principio, bueno, es que por eso es que los hombres dejan a las mujeres. No, no creo que sea solo por eso, pero Pero, sí. O sea, porque tal vez tú, como le dijiste a tu marido, Dios mío, y te avanzaste. Pero ¿qué recomendaciones le darías a las mujeres que tengan con su pareja, con sus hermanos, no sé, con quien sea, porque no tiene que ser una relación amorosa, pero sí una relación con el otro sexo, ¿cierto? Para que pudieran tener mejores relaciones, porque está muy relacionado, ¿no? claro, totalmente. Y ahora que dices, por ejemplo, en ovular es el momento que si tu esposo te va a decir algo, que si la pelea ahí porque lo vas a tomar de una mejor manera, ¿sabes? En cambio, si estás en la menstruación que no tienes ni la calma que te produce la progesterona, ni el bienestar que te da el estrógeno, pues ¿cómo lo vas a recibir? No bien. Claro. Pero entonces aquí comienza es conocerme yo como mujer, ¿sabes? ¿En qué etapa estoy?
He escuchado mil cosas de que les hacen un calendario al esposo, mira, hoy me encuentro en esta fase, eh, pero, ¿sabes? Como que decirle, mira, ¿sabes qué? Hoy en este me va a llegar la menstruación, háblame con cariño, o ¿sabes qué? Necesito, esto es lo que necesito de ti. Creo que cuando ellos sepan en qué fase te encuentras o tú se lo hagas, o sea, ellos no lo van a entender porque sí. Entonces uno tiene que ser súper vocal para que ellos lo entiendan. Creo que ellos o sea, pueden tener una mejor relación, ¿no? Con uno mismo, con yo le digo a mi esposo, es que yo soy 4 mujeres en una. Entonces, Ah, wow. Wow, sí, súper exacto, bueno. es 4 mujeres en una. Entonces, él ya entendió de nuevo, cuando estoy menstruando, pues yo lo que necesito es apapachos y ya, y después hablaremos del tema, ¿sabes? Cuando ya yo ya pueda digerirlo de una mejor manera. Entonces, en conclusión, para mí pienso que la mujer se tiene que conocer primero para darle a saber. Y lo pongo también como ejemplo a mi hija. Ella sabe, ay mami, tienes la menstruación, descansa. Tú necesitas descansar. Pero ¿por qué lo sabe? Porque yo se lo he dicho. Y ese es como Claro. que el propósito de todo esto es enseñarle pues a las niñas a conocerse desde antes para que no lleguemos a esto de que nos piensen que somos unas locas. Sí, que No, casi, no, ay, le vino la total. menstruación, chao. Y se va para el otro lado. Exacto. No, a mí me viene perfecto con mi hija adolescente ya para entenderla. Obvio, yo pasé por eso, pero lo pasé en una etapa totalmente, en una época, mejor dicho, en donde este tema era como el elefante blanco en la sala, que lo ves ahí y que nadie lo habla. Entonces creo que entenderlo de una forma distinta y tan radical, tan, tan simple también, porque tampoco es nada complicado. Y claro, yo te quiero preguntar, porque este es un mensaje nuevo que estás tú entregando a la gente, a las mujeres. Estás llegando con una propuesta que no es no sé, vamos a hablar de ayuno intermitente o vamos a, me explico, estás hablando de un Ujú. tema que está ahí, pero nadie lo pone sobre la mesa. Quiero que tal vez me cuentes cómo ha sido esa recepción que has tenido tú de las mujeres a las que les dices, les quiero hablar de esto. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Cuál ha sido esa recepción a este mensaje nuevo y empoderador, diría yo, sobre los ciclos menstruales? Vale, yo siento que las mujeres quieren, o sea, como en un rango general, las mujeres quieren conocerse, quieren entender de dónde vienen, empoderarse de su salud, están cansadas de que, como en inglés decimos dismiss, ¿sabes? Como que nos hagan a un lado los síntomas que tenemos. Lo he pasado yo, que estás loca. Entonces la gente quiere saber en verdad que, ¿sabes? Como míranos con ojos de mujer. Pero también tengo que decir que todavía es un tabú. Por ejemplo, yo en mis redes sociales pongo mi sangre de la menstruación, no todas las veces, pero lo he puesto y me han dicho comentarios como innecesario que pongas esto de una mujer, ¿sabes? Como que yo te creo que tienes la menstruación. Entonces yo siento que todavía falta romper como eso, ese asco, ese miedo, a la menstruación y es más como empoderarnos. Creo que necesitamos darle mucha más voz, aunque las mujeres sí quieren, muchas ya quieren como empoderarse de su salud, de su ciclo menstrual. Solo antes de, Yanni, Dale, perdón, mi vale. Ajá. em, vi el otro día sí, un post en Instagram de una artista ecuatoriana, yo soy ecuatoriana, todos saben. Ella, ¿saben lo que hacen con la sangre de la menstruación? Ella pinta cuadros. Wow, Wow, Ojo, qué cuando yo vi interesante. al inicio del post, yo solo vi los cuadros que son como unos mandalas. Y yo decía, qué bonito para que vean, ¿no? Qué bonito el combinado de los matices del rojo, como un rojito más claro. claro, un naranjita, un cafecito. Y cuando seguía leyendo el post y veía que ella tenía un frasquito de este tamaño, con un pincel ella iba sacando la pintura, yo creía, cuando iba leyendo el post era su sangre de la menstruación. Casi me quedé loca, porque además ella pinta, no me acuerdo en cuál de las fases es que ella se siente más creativa y entonces ella decía que se siente inspirada y que lo guarda y tenía una refrigeradora donde él ponía su sangre. No, 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 yo no te puedo explicar. Y los cuadros eran una belleza. Y Mi la gente le vale, compra sin saber, ¿no? Porque es una artista. claro. Me quedé yo, wow. Y te pongo en este contexto es, imagínate, la sangre de la menstruación son muchas cosas, ¿no? Es agua, es sangre, Ujú, es endometrio, o sea, ujú, pedazos de endometrio, pero también son las células
madre, ¿sabes? Como estas células donde va a estar fecundado, donde se va a poner ese huevito fecundado. Entonces piensa, yo lo veo así, es como, es la tierra fértil. Si no hay tierra fértil, no puede crecer ese bebé, esa mata. Y te doy una estadística, el 50% de óvulos fecundados no llegan a ser embarazos porque no tienen esa tierra fértil. Entonces, en vez de ver esa sangre como guácala, que nos la enseñaron así, nunca nos lo mostraron en la televisión, es Total. verla como lo que es. Hacen todavía ahora estudios con esas células de la menstruación, lo que te digo, es el quinto signo vital. Entonces, todavía causa impacto. O sea, tú me dices, hacen cuadros o le echan sangre a las maticas para que crezca. De hecho, lo hice y mi esposo era como, estás demasiado demente, Me volvió loca. ¿sabes? Se volvió loca, está haciendo brujería, pero no. Y si vamos para atrás, en verdad, de las miles de años, eso era lo que hacían las mujeres, porque es que es un líquido dorado, Sí, precioso, sí, o sí, un líquido sea, vital, tal cual. tal. Entonces, ahí Wow. hay que hablarlo más para que se vaya ese tabú. Perdón, y yo creo que la plantita a la que le echaste debe ser ahora un super árbol, no sé. Es una sábila, una Sí. cosa enorme. O sea, me hubiese encantado que me hubieses dicho esto hace un mes porque estoy viendo mi planta y se me murió. O sea, me lo hubiera dicho hace un mes cuando me venía la regla y se le hubiera puesto ahí. Sí. Em, a ver, yo quería preguntarte algo que obviamente se me olvidó, pero, por ejemplo, nosotras, bueno, Valeria y yo, o sea, ok, espérate un momento, voy a retroceder. ¿Cuál es la diferencia? ¿Has visto una diferencia tal vez con tus clientas? Lo que te digo, yo tengo 50 años, yo nunca había escuchado el tema y eso que estoy metida en la parte de la salud, ahorita es que lo estoy escuchando porque se me atravesó un podcast y nunca he trabajado mi vida de una forma cíclica, sino lineal. Y bueno, yo creo que me ha ido bien. ¿Qué, o sea, qué pasa si yo hubiese sabido esto antes? ¿Cómo hubiese sido mi vida? Yo sé que no eres un fortune teller, pero en general, ¿cómo ves la vida de una mujer que trabaja de una forma lineal y cómo es una vida de una mujer que trabaja de una forma cíclica pendiente de las hormonas y su ciclo menstrual? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me explico? Sí, Ok. bueno, Yanni, para mí, lo primero que yo pienso es que el hecho de que uno viva, se empodera de la vida cíclica es amar ser mujer. O sea, yo viví toda una vida, y no estoy diciendo que tú no amas ser mujer, pero comprender de verdad que ser mujer es un superpoder. Y mi esposo me dice, tú estás trillada, siempre es lo mismo, pero es que es algo demasiado poderoso, o sea, no se llegan a imaginar. Entonces, vivir una vida lineal para mí es como que hacer, y claro, logras cosas increíbles, porque cuando uno más hace, pues logras cosas, pero no estás conectada con realmente tú. Y tú ahora lo contaste, Yanni, mira, me dio este coso, me dieron, o sea, si tuvo que ir al médico porque está sangrando mucho, pero si lo hubieras visto desde antes, de pronto lo hubieras podido no prevenir, quizás, pero por lo menos estarías un poco más consciente de lo que estaba tu cuerpo. Esa era una señal de que tu cuerpo, de que algo estaba pasando y no te diste cuenta, sino cuando necesitabas o querías quedar embarazada. Ujú. Entonces, el vivir una vida cíclica creo que te da mucho más poder de tu cuerpo, de lo que eres, que es ser mujer, con sus cambios, pucha, con mis ganas. Mira, yo te digo una cosa, por ejemplo, cuando yo esté en mi fase de menstrual, no quiero hacer nada. Pero en la fase folicular, que es la fase to do, ahí yo hago más, soy mucho más productiva que un hombre haciendo lo mismo lineal, porque tengo mil energía, puedo multitask, puedo hacer eso. Entonces, no es verlo como una desventaja, sino como una ventaja. Descanso para poder tomar la energía y ser mucho más productiva. Ujú. No. Entonces, O sea, definitivamente hay un, hay una ventaja importantísima en aprender a conocernos así. O sea, hay muchos pros, hay muchas, no sé, creo que te puede cambiar la vida para bien, porque imagínate solo vivir para hacer. Hay un punto, como hablábamos en el capítulo, en uno de los capítulos que va a salir pronto, te da un agotamiento, un burnout, o sea, quedas
totalmente, porque estás totalmente desconectada de ti. Solo está tu mente llevándote a actuar todo el tiempo, hacer, y no, totalmente estás desconectada del cuello para hacia abajo, no sabes lo que pasa ahí. Hasta que el cuerpo un día te dice se acabó y te pasa factura a la cama y ya, o sea, no puedes más con tu vida. Al estar conectada con tus hormonas, con tus sentir, con lo que tu cuerpo te dice hoy, tal vez hoy no hagamos hit, porque me siento más como débil, como más, no sé si débil es la palabra, pero no tanta energía, obviamente. Entonces mejor bueno, la voy a tomar suave hoy. Tal vez hago solo una clase suave de yoga, pilates, suavito, no sé. Em, Creo que hay muchas cosas positivas que pueden ayudarnos a cambiar nuestra vida. Y yo creo que, como hablamos hoy, mientras más sepamos, como en todo, como cuando yo hablo de menopausia, digo, con el conocimiento es poder. Mientras Ujú. más sepas a lo que te estás enfrentando o viviendo, va a ser más fácil sobrellevarlo. Creo que nunca nadie me había dicho que la menstruación o ser una mujer cíclica podía ser un superpoder. Y es algo que me hubiese encantado escuchar cuando tuve mi primera menstruación a los 12 años. Valeria, tienes un superpoder, aprovéchalo. ¿Sabes cuántas cosas, bueno, está bien, fue así y ya está. Vivir como Exacto, tuve que vivir. exacto. Sí, sí, Pero sí. pienso en mi hija y digo, ¿cuántas cosas ella podría tal vez entender mejor de sí misma? El momento, saliendo de aquí, no crean, le voy a ir a hacer el cuadro, ¿no? Para ponerlo en su corcho. Fases del siglo XX. Me va a matar, pero bueno. Ahorita la Pero Coti va a tener así, fase de menstruación, no me hables, vete de mí aquí. sal de mi cuarto. O la siguiente. Ayer, por ejemplo, vino de un humor divino y yo decía, me quedé pensando, a ver cuándo le tocará, porque tal vez estaba excesivamente Pero comunicativa. vale, y aparte para los jóvenes decimos como, uy, que se vuelven insoportables, pues imagínate, tus ovarios y tu cerebro tienen que hablar y es un proceso largo que sí, hay veces nosotras no lo entendemos y ya somos más cíclicas, Total. imagínate ellas que todavía se demoran varios años en regularse. Total, Entonces es por total. eso, pucha, ellas mismas ni se entienden. Sí, Pero, ¿cómo los vemos? Ay, se desarrolló, está loca y sus hormonas. Es un sí, y no va por proceso. ahí. Y no va Ujú. por ahí. No, mi Clau, quiero honrar el tiempo también que has estado con nosotras, pero hay algo que tú eres una mujer muy joven y quiero, antes de pasar a la última fase de la entrevista, pero no quiero irme sin preguntarte por qué decidiste hablar de este tema. ¿Qué fue lo que te sonó una campanita en tu cabeza o en tu corazón o en tu útero y te dijo, cambia la historia y habla de esto? Porque no es un tema, no es un tema, es un tema tabú todavía, no es un tema del que se hable tan abiertamente. ¿Qué fue lo que te inspiró para hablar de esto? Pues mi vale, mira, yo empecé, como les conté, como tú dijiste, después de ser mamá, empecé como, ay, con la comida, y la comida me llevó a los productos de belleza, y los productos de belleza, a los productos de belleza higiénicos de la mujer, Ujú. y ahí fue como que, pucha, nos estamos poniendo protectores, tantas cosas que, ¿sabes? Como que, o sea, la toalla higiénica, el tampón lleno de ingredientes tóxicos para nuestra salud, y de eso me llevó, pero realmente lo que me movió, pues aparte de ser mujer, es que tengo una hija y mi relación con la regla o con el periodo fue tóxica. Yo te pongo un ejemplo rapidito, cuando yo estaba embarazada, tuve un embarazo, digamos, complicado y difícil. Ujú. O sea, yo estaba muy maluca, pero lo único que yo, bueno, una de las pocas cosas que yo decía, lo bueno de estar embarazada era que no tenía regla. Imagínate esa relación que Sí. tenía. Entonces, después de como investigar, me di cuenta que la regla es tan poderosa y quiero que mi hija se lleve eso. Mi hija y las demás niñas, que sean las mamás, las amigas, que empecemos a decirles, niñas, somos poderosas. Entonces, si me preguntas nuevamente, te digo que fue mi hija y mi relación la que tenía para meterme en este tema, ¿no? Que me hizo como que me movió ese feminismo. Wow. Qué lindo, porque yo creo que mientras más conocemos a mujeres maravillosas como tú, Claudia, y tú que nos escuchas o nos ves, sientes igual, o sea, vemos como algo que pasó hace que estén cumpliendo su propósito de vida y el tuyo es ayudar a las mujeres a que
tengan una vida resplandeciente y vivir con ese superpoder de ser mujer. Yo te quiero preguntar algo. Sí, hemos hablado de las fases de la menstruación y todo. Para mujeres como Valeria y como yo, que muchas de las que nos escuchan también, puede ser que estén pasando por lo mismo, de que tal vez ya no, o estamos en la perimenopausia o ya estamos en la menopausia. ¿Cómo podemos manejar ciclos? O sea, que tengo que hacerme un examen de sangre todos los días para saber si mis estrógenos están arriba, mi progesterona, la testosterona, o sea, ¿cómo puedo entender ese ciclo? Porque obviamente van cambiando y van fluctuando si no me viene la menstruación. Mira, entonces para aquellas mujeres, digo, compárense con la luna, ¿verdad? Y yo siempre les digo a estas mujeres que si se quieren complementar, hagan seed cycling. Y ese puede ser como otro tema, pero ¿cómo es la luna? En la luna nueva, que está oscurita, que no está nada, entonces es como tu fase menstrual, ¿verdad? Estás adentro y vas creciendo. Fase folicular es la que va creciendo la menguante, ¿sí? Y después la ovulación, que es cuando tú sales y ves la luna así llena, brillante, espectacular. Entonces esa es como tu fase ovulatoria, o sea, es como que boom al mundo y después cuando se vuelve a apagar, que se va apagando, esa es tu fase lútea. Entonces yo digo, hay veces que en este momento pues no tienes la menstruación, pero compárate, empieza con la luna es como un marcador, por eso nos comparan con la luna. Ujú. Entonces empieza con la luna. Y ahí, para las personas que están en la perimenopausia y que están como desbalanceadas, cuando hacen eso con la luna y hay muchas otras cosas como moonlight, sabes, como que no dormir con la luz y después que te dé la luz del sol, bueno, muchas cosas vas haciendo como estos pequeños cambios que te empiezan a regular un poquito. Y ya actualmente, pues cuando llega la menopausia es otro ciclo, pero también lo tenemos que vivir como mujeres cíclicas, ¿no? Aunque no nos llegue la menstruación, también tenemos que usar esas hormonas. Ok. No, ya. Bañarte en la luna, a bañarte con la luna. O sea, Mujeres la luna. no, o sea, estoy así como que, ¿qué escucho? ¿Qué veo? Voy a agendar una cita contigo para que me cuentes todo y para poder entender mucho más esto. Muchísimas gracias. Eh, Clau, vamos cerrando ya esta entrevista que ha estado, pero buenísima. La información que hemos recibido de ti creo que ha sido súper vital y creo que va a ser eh, muy bien recibida por todas las personas que nos escuchan, que nos ven en distintos lugares del mundo, porque nosotras, además, estaba pensando que somos muy afortunadas de poder hablar de este tema abiertamente, cuando hay muchas culturas todavía en el mundo que voltean la, la cara hacia un tema que es tan bonito y tan sabio, ¿no? Que es sentir la menstruación. Somos muy afortunadas de poder hablarlo abiertamente, sin censura, sin ningún tabú al respecto. Cuando terminamos las entrevistas siempre hacemos 3 preguntas a nuestras invitadas que se contestan en una sola línea o en una sola palabra, como tú prefieras. Yo voy a empezar con la primera pregunta y es si tú pudieras implementar un hábito, si tú tuvieras un superpoder y pudieras implementar un hábito en la vida de las mujeres de este planeta, ¿cuál sería ese hábito? Voy a decir 2. Uno, que es meditación y respiración. ¿Sabes? La respiración para mí, ejercicios de respiración han cambiado mi vida de una manera. Y el estrés, bueno, ¿sabes? Manejar el estrés. Y la segunda es ver su menstruación, tocarla, olerla, verla, amarla. Eso sería como lo que yo le diría a todas las mujeres que la tienen, ¿no? Sí, Sí, bueno, vale, tú y yo, lo que Bye. sea. nos quedamos con la Me deja. respiración. No, o sea, ahorita estoy de que, ay, que me venga, para empezar a tocarla, para pintar un cuadro, o sea, no sé, para ponérsela a la mata, a ver si la revivo. Ok, segunda pregunta, Clau. ¿Qué consejo le daría a esa niña, a tu versión de 15 años, que no tenía ni idea de la regla, que estaba así como, o sea, no quiero que me venga? Y con todo lo que tú sabes en el día de hoy, ¿qué le diría la Claudia de hoy a esa niña de 15 años? Mira, yo le diría, y es un ejercicio que hago siempre, que
de nuevo, y sueno repetida, ser mujer es espectacular y la regla es un superpoder, que es perfecta como es, que no tiene que cambiar absolutamente nada, que ella es todo, o sea, que ser mujer, o sea, que los hombres quisieran ser mujeres. O sea, entonces, ahí dan cuenta que yo soy bien feminista en ese sentido. Entonces, No, pero súper. Y por último, ¿qué significa para ti la palabra bienestar? mira, para mí bienestar es todo lo que te hace sentirte bien, eh, digamos, en cuanto a tu salud, pero también en lo emocional. Y te pongo un ejemplo rapidito, es decir, como verduritas, como saludable, pero también me como ese postre rico, ¿sabes? Ujú. Soy mamá, pero también digo, amo las ladies night donde no tengo nada que ver con mi hija, ¿sabes? Hago mi bootcamp, pero también me dejo descansar. Entonces es como el todo, ¿no? Es como un círculo, es la ciclicidad, ¿no? Es aceptar que somos perfectos y, ¿sabes? Y como que nos dé alegría, ¿no? Que nos dé felicidad, alegría, paz. Para mí eso es bienestar. Y hermoso, justamente respetando los ciclos para vivir en paz, como tú dices, y en bienestar total. Quiero agradecerte muchísimo por esta entrevista, Clau. Te conozco hace mucho tiempo, te he visto cómo has ido evolucionando en todo tu proceso. Me encanta que hables de este tema. Te deseo el mayor de los éxitos ahora que ya sacaste tu certificado como coach. Creo que tienes muchísimo que ofrecer, que contar, que historias que pueden realmente transformar la vida de las mujeres para mejor, para que puedan vivir mejor, para que puedan aceptarse plenamente a sí mismas, con sus ciclos, con sus subidas, con sus bajadas, con sus hormonas, con todo lo que ser mujer, esta belleza de ser mujer representa. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Seguramente te tengamos en un próximo episodio porque creo que es un tema del que podemos hablar largo y hay Total. mucho que se puede seguir explorando. Millani, te agradezco también, como siempre, por esta hermosa oportunidad de hacer nuestro podcast. A todos quienes nos ven y nos escuchan, gracias por acompañarnos cada semana. No se pierdan este episodio, lo vamos a poner, cuando llegue la fecha de publicación, lo van a ver en nuestras redes. Escúchenlo si son mamás, si es para ustedes, si tienen una amiga, si conocen una niña, un adolescente a quien le pueda servir toda esta información maravillosa que hemos compartido, porque realmente puede ayudar a cambiar vidas. Les mando un abrazo a las dos, a quienes nos ven también, donde estén, un beso grande y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Saludablemente Mujer.